Y hoy nos encontramos justo aquí en Plaza Mayor porque vamos a estar probando los 3 bocadillos de calamar más conocidos de Madrid. Y ahora sí, oficialmente vamos a comenzar esta ruta. El primer bocadillo que elegimos es el del Bar Ideal, que la verdad había bastante gente, pero la opción para llevar está un poco más sencilla, así que lo pillamos y aquí lo vamos a degustar en plena calle. Aquí estamos cerca de la Plaza Mayor, que es donde queda este lugar, así que sin más vamos a ver qué tal está este bocadillo. Ahora sí, provechito. Yo la verdad es que no me lo como con alioli, o sea, yo me lo como sin eso, así que este y todos los vamos a probar sin alioli. Este Bar Ideal es súper típico y muy conocido como para turistas, o sea, casi siempre cuando vengas va a haber gente comprando ahí porque es como muy conocida para probar este bocadillo. En cuanto a los calamares como tal, la verdad me parece que están bien, pero siento que tienen rato porque ya están como muy suavecitos. El empanizado como tal que tienen los calamares, o sea, ya se ve que tienen rato porque incluso se deshace. Pero la verdad es que siento que está súper bien. Este nos costó $4.50, así que este es el tamaño. Y siento que además viene bien relleno, o sea, falta no le hace. Así que siento que es una buena opción para venir y probarlo. No sé si este será de sus favoritos, pero igual cuando termine la ruta quiero saber cuál de los 3 es su favorito y cuál sería el lugar que ustedes recomendarían si alguien viene por primera vez a probar el bocadillo de calamar. Incluso si ustedes deciden buscar como cada uno de estos lugares que yo les voy a estar recomendando hoy y mostrando, las puntuaciones, por ejemplo, del Bar La Ideal es de 4.5, así que yo siento que está muy bien. Y la verdad es que a mí ese bocadillo me gustó, de calidad-precio, vale la pena. Inclusive, algo que es muy típico es que las personas compran los bocadillos de calamar y como obviamente los lugares están tan llenos de personas, lo que hacen es venir y comérselo en la plaza y siempre van a encontrar gente por los alrededores disfrutando su bocadillo de calamar. Tenemos nuestro segundo bocadillo de calamar aquí en la mano. Este es del Bar Posta, que la verdad tiene menos cantidad de personas que los otros porque los otros están súper llenos. Y miren, viene así. En cuanto al contenido, viene igual de cargado, el tamaño también. Incluso por aquí se me cayeron algunos calamares que ahorita nos vamos a comer, obviamente. Vamos a darle un mordisco y como yo tengo libre albedrío, vamos a darle un bocado aquí por el medio para agarrar calamares. En cuanto al calamar como tal, la verdad es que este me lo dieron súper rápido, o sea, ya lo tenían listo, lo tenían en su bolsita ya, porque al momento de pedirlo, tal cual lo sacaron y no los dieron, así que obviamente tiene rato porque también tiene bastante fluencia de personas, pero la cobertura del empanizado, del empanado, del calamar está mucho más crujiente y no se desarma tan rápido como el anterior, así que este va ganando. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, sigue siendo del mismo tamaño del otro, pero este cuesta 5 euros como tal. El otro estaba en 4.50 y este está en 5. Y con respecto a este segundo lugar, si lo buscas en internet, tiene 4.2 de puntuación en las calificaciones. La verdad es que no sé a qué se debe esto, pero este me ha gustado más. Ahora sí ya tenemos oficialmente el tercer bocadillo y es el Bar El Brillante, que bastante conocido que es. Este sí es como un tamaño mucho más contundente, incluso el precio es más, pero en cuanto a la presentación está bonito porque te lo dan así en tu bolsita, está cookie como dirían aquí en España. Así es el tamaño del bocadillo, miren, básicamente por 8.50 no está mal, es casi el doble que de los otros lugares que hemos comido, así que vamos a ver, miren, esto no le niega nada y esto sí que es preparado en el momento porque se llenaba bastante el lugar, eso acá ratico estaban saliendo y en el mismo momento tú veías cómo te lo preparaban, así que esto está, miren, incluso echa humo, es del lugar que nos los han dado más recién preparado porque los demás ya tenían rato. Incluso si lo llego a tocar, o sea, está caliente.
Así que sin más habladuría, ahora sí, provechito. O sea, miren estos calamares, están gigantes, pero la textura están súper tiernitos, o sea, están muy frescos, la verdad. Pero quema un montón. Esto está recién preparado. Este me ha sorprendido, es primera vez que lo pruebo. Ya los otros había probado uno de ellos, pero este sí es primera vez que lo pruebo. Y la verdad es que no le tenía como tantas expectativas, pero está buenísimo. Justo analizando así como el resumen de los 3 lugares a los cuales hemos visitado y los cuales son los más conocidos aquí en Madrid para probar el famoso bocadillo de calamar, siento que en cuanto al pan, este está súper calientito, está como tostadito, porque en el mismo momento tú estás viendo cómo están preparando los panes, entonces obviamente como te lo sirven al momento, el pan está más crujiente y todo eso. Sin embargo, debo aclarar que el calamar del segundo lugar que visitamos, que fue Bar Posta, me gustó a mí en lo personal mucho más que este. Y me dio por buscar de una vez la calificación que tiene este lugar y es de 3.6. Entonces, es conocido, sí, el lugar estaba súper lleno, se ve que diariamente venderán un montón porque la cantidad de bocatas que estaban saliendo era impresionable, pero sí siento que en cuanto al calamar sí le podría mejorar algunas cositas porque le faltaba un poquito ahí de sabor a la cosa. Así que como ya hemos probado estos 3 bocadillos, voy a decir cuáles serían mi top. Y en primer lugar sería el Bar Posta, de ahí sería el Bar Ideal, que la verdad es que también me gusta. Y de último sería este brillante, incluso bueno es el que más cuesta también, pero obviamente la ración es mucho más grande. Así que ya yo te dije cuál fue el orden que más me gustaron. Si tú has ido a alguno de estos lugares, quiero saber qué te parece y cuál sería tu favorito.